Hermana extraña robó a mi prometido, y se casó con él el día de nuestra boda después de haberlo conocido solo una vez. Un año después, su madre me llamó llorando con la verdad. Hola a todos. Mi vida ha sido muy difícil, especialmente durante el último año. He enfrentado un trauma que nunca esperé, y lo he hecho prácticamente sin ningún apoyo. Finalmente, he logrado llevarme a un mejor lugar mental y emocionalmente, y ahora todo ese progreso se ha derrumbado. No sé qué hacer. Tengo 27 años y he tenido una relación extraña con mi familia desde que tengo memoria. Tengo una hermana gemela, Talia, y desde temprano quedó claro que ella era la hija favorita. No sé cómo sucede esto con un par de gemelas, pero aquí estamos. Siempre he creído que el hijo favorito es ya sea un gran triunfador, comparte intereses similares con los padres o es de alguna manera diferente de manera positiva al resto de los niños en la casa. Pero en este caso, Talia y yo éramos imágenes en espejo una de la otra. Teníamos los mismos intereses, ambas éramos buenas en la escuela, todo era similar, así que no podía, por más que lo intentara, entender por qué mis padres la querían más. ¿Por qué lo hacían? Al principio intentaban ocultarlo, pero siempre me sentí así. Incluso cuando era niña, recuerdo haberme derrumbado un día y decirles que me sentía ignorada y no querida, pero nada cambió. Siempre era Talia primero, Talia sobre todos y todo lo demás. El favoritismo fue sutil al principio. Si nos compraban juguetes o ropa, Talia tenía la primera elección. Incluso si estas cosas eran idénticas, no siempre eran del mismo color, y Talia siempre hacía la elección. Yo simplemente tenía que conformarme con lo que ella decidía que no valía su tiempo o algo que no le gustaba. Y si protestaba, recibía sermones sobre cómo estaba siendo egoísta, sobre cómo los regalos eran iguales de todas formas y sobre cómo nunca llegaría lejos en la vida si actuaba tan exigente. Gradualmente, las cosas empeoraron. A Talia le gustaba la atención y los mimos, y yo la odiaba por eso. Así que nunca fuimos cercanas. Esta brecha entre nosotras se amplió en la escuela media, cuando se aisló de nuestro grupo de amigos y comenzó a juntarse con los chicos populares. De alguna manera, esto fue mejor para mí, porque al menos podía tener a mis amigos para mí sola y vivir en paz en la escuela. Al principio, nuestros amigos estaban sorprendidos por su cambio repentino, pero se acostumbraron, y mi amistad con ellos se fortaleció. A lo largo de la escuela media y secundaria, la brecha entre Talia y yo siguió creciendo. Para cuando nos graduamos, teníamos intereses completamente diferentes y círculos sociales distintos. Esto me funcionaba porque significaba menos interacción con ella. Ella seguía siendo cruel, especialmente en la escuela, porque quería lucir genial frente a sus compañeros, pero ya estaba muy acostumbrada a sus tonterías, así que no me afectaba en absoluto. Fue al final de la escuela secundaria cuando las cosas entre nosotras escalaron a niveles de los que nunca me recuperaré, y desde entonces no he tenido contacto con ella. Trabajé muy duro en mis solicitudes para la universidad porque sabía lo que quería hacer. Además, casi todos mis amigos querían ir a buenas universidades y hacer algo importante con sus vidas. No sabía mucho sobre la preparación de Talia para sus ensayos y, como no era entrometida, nunca pregunté. Pero parecía demasiado confiada con respecto a sus admisiones para alguien que no estaba preparada o al menos no sabía qué hacer. Para mi sorpresa, ella fue aceptada, y yo no. En resumen, descubrí a tiempo que había robado mi ensayo y lo había presentado. Estaba furiosa y no quería decirles nada a mis padres porque, como siempre, habrían dicho que necesitaba aceptarlo y que ya no se podía hacer nada. Estaba harta de ser amable y que me pisotearan. Decidí tomar medidas drásticas. Envié un correo electrónico a la universidad con detalles sobre su plagio, mostrando cómo este trabajo era mío. También les conté sobre la situación en casa y les pedí que fueran considerados si respondían. Bueno, lo hicieron, y la incluyeron en una lista negra, citando que habían descubierto que participó en plagio durante su solicitud. Cuando recibió el correo electrónico, se quedó atónita y me miró con un odio tal que pensé que me derrumbaría. Pero no podía admitir nada ante mamá y papá. ¿Qué podría haber dicho? ¿Qué robó mi ensayo? Sabía que la había atrapado en una posición difícil, y estaba más que encantada de que recibiera lo que merecía. La situación era tensa y divertida, al menos para mí. Sabía lo que había hecho, y ella sabía lo que yo había hecho. Yo no quería recurrir a mamá y papá para resolverlo, y ella no podía hacerlo porque significaría admitir que robó mi trabajo. Desafortunadamente para ella, mamá y papá estaban devastados por esta injusticia. Estaban seguros de que querían llevar el caso a la universidad, insistiendo en que no había habido plagio. Fue ahí cuando las cosas se complicaron.
Mis padres enviaron el correo electrónico, y lo que recibieron a cambio fue una respuesta detallada sobre su solicitud y la fuente de la que ella había robado, mi trabajo. Tontamente, esperaba que, al ver lo que su preciosa hija me había hecho, finalmente la vieran como realmente era y tal vez, solo tal vez, yo me convirtiera en una parte importante de la familia. Lo que sucedió fue todo lo contrario. Me gritaron durante días por arruinar deliberadamente la vida y la carrera de Talia. En el momento en que se enteraron de que fui yo quien reportó el plagio, encontraron a alguien a quien culpar. No importaba que ella hubiera robado mi trabajo, ni que estuviera equivocada, ni que, por su culpa, yo no pudiera ir a la universidad. Lo único que importaba era que la había delatado sin consultarles. Me llamaron de todo y dijeron que lo correcto habría sido hablar con ellos al respecto, y que entonces ellos habrían encontrado una solución. Les dije que su única solución habría sido dejarla ir sin consecuencias, y que simplemente me habrían pedido que lo aceptara y solicitara a otra universidad. Era un desastre en casa, y nadie estaba dispuesto a ver mi perspectiva. Se había vuelto claro que, no importaba lo que hiciera, yo sería la oveja negra, y que, no importaba lo que hiciera Talia, nunca enfrentaría las consecuencias. Los meses siguientes fueron brutales, pero estaba esperando con ansias irme a la universidad. Sabía que en el momento en que saliera de casa, no volvería. No había nada a lo que regresar, y eso fue lo que hice. Me fui a la universidad e inmediatamente reduje el contacto con mis padres y corté todo contacto con Talia. Para mí, estaba muerta después de su pequeña jugarreta, y no quería tener nada que ver con ella nunca más. La universidad fue un cambio refrescante. Hice buenos amigos, tuve una buena vida y trabajé duro. Conocí a Mar en la universidad, y nos llevamos bien desde el principio. Matt y yo fuimos amigos durante un par de años. Él era mi mayor en la universidad, pero compartíamos el mismo círculo de amigos. Justo antes de que se graduara, me pidió que fuera su novia, y dije que sí. Él era uno de mis amigos más cercanos, y yo estaba extremadamente feliz en su compañía, así que, para mí, el siguiente paso lógico era una relación. Cuando le dije que sí, me confesó que había tenido un crush conmigo durante años y que había estado intentando reunir el valor para pedírmelo. Honestamente, pensé que esto era adorable, y le dije que habría dicho que sí incluso si me lo hubiera pedido antes. Tuvimos una buena relación, dentro de todo. Ya éramos muy buenos amigos, así que nos conocíamos bien. Había un nivel de comodidad y honestidad, y simplemente fue algo natural. También le conté toda la situación con mi familia. Le expliqué que tenía un contacto extremadamente limitado con mis padres y absolutamente ningún contacto con mi hermana, y que nada en el mundo me haría hablar con ella de nuevo. Le pedí que respetara eso. Él pensaba que era absurdo que una familia pudiera ser tan disfuncional, porque su familia era como de cuento. Sus padres estaban locamente enamorados, él era el mayor de 4 hermanos, y todos eran cercanos y solidarios. Mi experiencia le resultaba completamente ajena. Respeté eso, y también respeté y disfruté la dinámica familiar de la que él provenía. Honestamente, era adorable. El amor que compartían era algo de lo que siempre había sido privada, y no podía evitar sentir un poco de envidia. Sin embargo, le dejé claro que nunca debería esperar que yo volviera con mi familia o intentara arreglar las cosas, solo porque para él era inconcebible tener una familia disfuncional. Parecía estar de acuerdo, y por eso confié en él. Nunca imaginé que esto terminaría siendo la peor época de mi vida. Hace 2 años, cuando tenía 25 años, Matt me propuso matrimonio. Obviamente, dije que sí. Habíamos estado saliendo durante casi 4 años en ese momento, y estaba segura de que él era el hombre con el que quería pasar mi vida. Me había presentado a su familia antes, y me aceptaron con los brazos abiertos. Sentía que finalmente tenía una familia. Incluso sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, fueron extremadamente acogedores, y desarrollé relaciones independientes con cada uno de ellos. Era como si ya hubiera pasado a formar parte de la familia antes de casarme. El matrimonio era el siguiente paso, y yo estaba muy, muy feliz con mi relación y la vida que había construido. Se suponía que nos casaríamos el año pasado. Todo el año anterior lo pasamos planeando la boda, la luna de miel y todo lo demás. Fue un tiempo estresante, y también un poco desafiante para nuestra relación, porque fue entonces cuando me di cuenta de que había diferencias entre nosotros, y que trabajar en ellas requería esfuerzo. Sin embargo, avanzamos con voluntad. Tuvimos una de nuestras mayores peleas mientras finalizábamos la lista de invitados. Yo quería una boda pequeña e íntima, pero él tenía muchos invitados. Quería a su familia inmediata, algunos tíos y tías, los compañeros de sus hermanos y otros. Yo, por otro lado,
No tenía familia a la que quisiera invitar. No tenía una relación cercana con nadie. Le dije que solo invitaría a mis amigos y que, sinceramente, no quería que mi familia estuviera cerca de mí el día de mi boda. Al principio, él estuvo de acuerdo, pero podía haber su duda. Le pregunté si había algún problema, y me dijo que no, así que lo dejé pasar. Una semana después, sin embargo, vino a mí y me dijo que necesitaba invitar a mi familia porque no podía haber una boda sin la familia presente. Lo miré sorprendida y le dije que siempre había dejado claro que mi familia no formaba parte de mi vida. Ni siquiera sabían que estaba comprometida. Y que las únicas dos personas necesarias para una boda eran los novios, así que no había razón para preocuparse porque mis padres no asistieran. Él no cedió. Dijo que cualquier pelea que tuviera con ellos podía dejarla de lado por un día, y que no me estaba pidiendo que iniciara una relación con ellos o que los perdonara, solo que los invitara a la boda. Le dije que cualquier invitación significaría que quería arreglar las cosas, y que eso era lo último que quería hacer. En retrospectiva, debería haberlo dejado en ese momento. Podía ver que, a pesar de afirmar entender mi realidad y mi infancia, de la que siempre fui transparente, había elegido ignorarla y pedirme esto. Pero yo era una tonta enamorada. Peleamos mucho, y casi dejé de hablar con él, pero en el fondo sabía que necesitábamos llegar a un compromiso. Después de mucho ir y venir, finalmente me dijo por qué insistía en que invitara a mi familia. Dijo que no quería que su familia pensara que estaba casándose con una mujer que no tenía una buena relación con su familia. Su familia es muy conservadora en ese sentido, siempre han vivido con una regla de la familia primero, y sentía que la ausencia de mis padres reflejaría mal, y no quería eso para mí. En ese momento, pensé que su forma de pensar era considerada y atenta, pero gradualmente me di cuenta de lo problemática que era. Estaba más preocupado por la impresión que tendría su familia, especialmente su familia extendida, porque sus padres y hermanos ya sabían que no me llevaba bien con la mía, que por lo que significaría para mí psicológicamente. El espectáculo era más importante para él que su novia, y debería haberme dado cuenta. No lo hice, y pagué el precio. Después de muchas discusiones, acepté llamar a mis padres, pero ese era mi límite. Les dije que podrían estar allí, pero ningún otro miembro de la familia, especialmente Talia. No habría baile de padre e hija, y mi familia no estaría autorizada a dar discursos. Esa era la única condición para invitarlos, y él tenía que cumplirla. Por suerte, aceptó, y sabía que no tenía muchas opciones. También le advertí que no contactara a nadie por su cuenta. Solo yo haría las llamadas para invitarlos, y solo cuando considerara que era el momento adecuado. Sabía que si les daba la información demasiado pronto, inventarían algo y harían que Talia se apareciera, lo cual no podía aceptar. Y, honestamente, también esperaba que, si les decía con poco tiempo de anticipación, tal vez no podrían venir, así que técnicamente estaría en lo correcto y aún así lograría mi objetivo. Creo que Mar sospechaba esto, pero incluso si lo hizo, no dijo nada, así que así quedó. Informé a mamá y papá 6 semanas antes de la boda, y dijeron que, obviamente, toda la familia estaría allí para apoyarme en mi día especial. Los interrumpí de inmediato y les dije que no había absolutamente ninguna posibilidad de que Talia viniera a mi boda. Solo estaban invitados ellos dos, y si intentaban ser astutos y la traían de todos modos, lo sacaría yo misma. Intentaron protestar, diciendo que era el momento perfecto para que la familia se reuniera, que necesitaba dejar de comportarme como una niña y que ya había tenido mi venganza y debería sentirme satisfecha. Les dije que esta era la única vez que hablaría con ellos antes de la boda. Sabían el lugar y la hora, y si querían venir, podían hacerlo. Sin embargo, si intentaban algo, no dudaría en tomar las medidas necesarias, y colgué la llamada. Pensé que esa advertencia sería lo suficientemente firme como para disuadirlos de planear algo, pero estaba muy equivocada. Debería haber sabido que Talia aparecería y arruinaría todo. Y lo hizo, pero fue mucho peor de lo que esperaba. Una semana antes de la boda, mis padres llegaron en avión y se registraron en un hotel. Me informaron que habían llegado una semana antes porque querían darme algo y pedían que fuera con Matt. Al principio me mostré reacia, porque no quería que esos sentimientos y tensiones volvieran a resurgir justo una semana antes de mi boda. Pero Matt me dijo que debería ir, que él estaría conmigo y que, ante cualquier comportamiento inapropiado, nos iríamos de inmediato. Eso me tranquilizó un poco, así que decidimos ir. Para mi sorpresa, pero probablemente muchos lo habrán adivinado, Talia estaba allí. Esto era lo que mis padres querían darme, una oportunidad para una conversación de corazón a corazón y una reconciliación. En el momento en que la vi, quise levantarme e irme, pero de alguna manera me quedé paralizada. Miré a Matt, y él se sentó mientras ellos empezaban a hablar.
Todo era una sarta de tonterías, y honestamente ni siquiera recuerdo qué dijeron. Estaba completamente desconectada y mentalmente paralizada. Todo lo que veía era una emboscada. Creo que regresé a la realidad unos minutos después, me levanté, agarré a Matt y le dije que nos íbamos. Él se resistió, diciendo que deberíamos resolver esto, y le respondí que yo me iba, y que él era libre de jugar a la familia feliz con ellos cuanto quisiera. Me fui enfurecida. Me registré en un hotel y le envié un mensaje de texto diciéndole que estaba allí, que hablaríamos cuando me sintiera mejor, y luego apagué mi teléfono. Creo que me bebí una botella entera de vino y me desperté sintiéndome mareada al día siguiente. Encendí mi teléfono esperando algunos mensajes, al menos, pero no había nada. Matt no me había buscado. Se sentía extraño porque él no era del tipo que me daba espacio, le gustaba resolver los problemas al instante. Esperé unas horas más para ver si me escribía, pero no lo hizo. Lo llamé esa noche, y mi llamada fue al buzón de voz. Me había dejado de lado una semana antes de la boda. Todavía no tengo la fuerza para contar lo que pasó en esos 7 días, pero sabía que la boda se había cancelado. Estaba completamente incomunicado, y tampoco estaba hablando con su familia. Nadie sabía qué le pasaba. Era como si hubiera desaparecido. Así que llamé a los proveedores y a todos los involucrados y les dije que la boda estaba cancelada. Lo bloqueé el día de nuestra boda y me quedé con una amiga hasta que pude arreglar mis cosas. 2 meses después, descubrí que se había casado con Talia el mismo día en que se suponía que nos casaríamos. Fue indignante, me sentí como si estuviera en una película de terror. No podía entender cómo algo así había pasado ni por qué él se comportaría como un idiota y terminaría casándose con mi hermana, a quien solo había conocido una semana antes. No tenía sentido para mí, y estaba destrozada cuando lo supe. Sentí que ella había ganado otra vez y que no había nada que pudiera hacer. Fue simplemente horrible, y estaba en una de las fases más oscuras de mi vida. Tuve que reconstruirme emocionalmente desde cero, y me tomó toda la fuerza del mundo no seguir sus vidas. Estaba mejorando, mucho mejor, y luego ayer recibí una llamada de la madre de Matt, Nancy. Me dijo que quería verme. No quiero verla, no quiero tener nada que ver con él nunca más, pero simplemente no puedo pasar por esto otra vez. Estaba llorando, rogándome que la viera una última vez, y no sé qué hacer. Nunca la había visto así, y tal vez verla me ayude a encontrar algo de cierre, pero no quiero que todo mi progreso se haga pedazos. Me siento tan impotente ahora mismo, y necesito un consejo. Actualización 1. Hola. Leí todos sus comentarios y decidí ir a encontrarme con ella. Fue terapéutico y triste al mismo tiempo, pero finalmente aprendí lo que realmente había sucedido después de que me fui. Es un desastre, y aunque me siento reivindicada, me siento mal por todo lo que ha pasado. Ella me dijo que después de que me fui furiosa, mis padres y Talia le dieron a Matt una historia llena de mentiras sobre mi infancia y por qué no tenía contacto con ellos. Y lo peor es que él les creyó. Creyó cada una de sus palabras, y por eso no se puso en contacto conmigo durante 4 días. Ella dijo que él estaba demasiado confundido como para pensar racionalmente. Para entonces, yo ya había llamado a los proveedores, los decoradores y cancelado todo. Él recibió llamadas de confirmación de ellos, y entró en pánico. Pensó que yo estaba cancelando la boda, y de una forma retorcida, tomó eso como una confirmación de que yo estaba equivocada y creyó todo lo que mis padres le dijeron. Nancy me dijo que Mar estaba hecho un desastre después de enterarse y, de manera estúpida, fue a mis padres en busca de consejos. Ellos sugirieron que podría casarse con Talia durante la ceremonia para que no lo ridiculizaran ante su familia, y que después Talia y él podrían anular o divorciarse una vez que pasara el escándalo. Nancy dijo que toda la familia estaba en contra de esta decisión estúpida y seguían diciéndole que cancelar la boda era mejor que casarse con mi hermana gemela. Pero él parecía haber perdido todo sentido común. Siguió adelante con el plan porque no quería enfrentar la vergüenza de ser abandonado en el altar. Desde entonces, Talia se ha negado a divorciarse de él. Ha estado alargando el matrimonio diciendo que no lo hará, y que si lo hace, exigirá una gran pensión alimenticia. Es un desastre total, y Matt no tuvo más remedio que continuar. Pero hace unos días, las cosas cambiaron. En estado de embriaguez, Talia le confesó a Matt toda la verdad sobre lo que había pasado, cómo lo habían atrapado y lo tonto que había sido. También reveló el ensayo que me robó, admitiendo que todo lo que le dijeron sobre mí era una mentira. Matt ha estado deprimido desde entonces. No ha ido a casa, no ha respondido a las llamadas de Talia ni a las de nadie más. Y solo hace 2 días Nancy finalmente logró localizarlo. Está devastado.
Le dijo a Nancy que había cometido el mayor error de su vida y que no sabía cómo podría pedirme perdón. Dijo que era lo que merecía por haberme roto el corazón, pero que todo lo que quería era una oportunidad para hablar conmigo, para poder explicarme su versión y luego ver qué hacer. Miré a Nancy con los ojos abiertos y le dije que ya no había ningún nosotros entre Mar y yo. Y que estaba delirando si pensaba lo contrario. Le dije que no estaba dispuesta a hablar con él en absoluto. Él cavó su propia tumba y puede quedarse en ella. Ahora es el esposo de mi hermana, y cualquiera que sea la circunstancia de su matrimonio, no iba a interferir ni ayudarlo. Nancy lloró cuando dije esto y me suplicó que reconsiderara. Pero le dije que mi decisión era definitiva. No estaba dispuesta a hacer esto, y nada podría cambiarlo. He dejado esa parte de mi vida atrás, y no sé si debería volver a abrirla. Ella siguió insistiendo en que hablara con él solo una vez y luego decidiera. Pero le dije que lo pensaría y me fui. Todo esto fue abrumador, y desde entonces me ha enviado algunos mensajes de texto, pero no he respondido. No sé qué hacer. Simplemente no puedo lidiar con todo esto de nuevo. No tengo fuerzas para volver a ese desastre. Actualización 2. He estado un desastre en los últimos días, así que pido disculpas por la actualización tardía. Esta será mi última actualización. No ocurrió nada dramático, si eso era lo que esperabas. Decidí no reunirme con Ma por el bien de mi salud mental. Le dije a Nancy que, aunque lamentaba lo que pasó, Ma se lo merecía por creer en extraños en lugar de en mí y por elegir proteger su reputación en lugar de hablar las cosas. Le dije que yo estuve en una posición mucho peor hace un año, sin nadie que me ayudara. No tuve padres a quienes llorarles o que se preocuparan por mí. Matt tiene ese lujo, y no merece mi perdón. No esperé su respuesta y la bloqueé porque no quiero que siga intentando hacerme sentir culpable. Sé que esto me hace parecer brutal y sin corazón por no ayudarlo, pero no puedo evitar sentir que es el karma volviendo hacia él. Yo también estuve sola, sin nadie, y tuve que recoger todos mis pedazos por mi cuenta. Es justo que él sienta lo mismo. Espero que no vuelvan a contactarme, pero tengo el presentimiento de que lo harán. Sin embargo, sé con certeza que no responderé a ningún mensaje de ellos. Ya sea que él se quede en ese matrimonio o siga adelante con un divorcio, eso es algo entre él y su esposa. Y ya no tengo amor por ninguno de los dos. Esto es todo para mí, y creo que ahora tengo algo de cierre porque puedo ver cómo lo ha devastado por completo. Al menos, eso me ayudará a dormir mejor por las noches, sabiendo que se da cuenta de lo que ha hecho y lo que ha perdido solo porque no pudo soportar ser el centro del chisme por un tiempo. Eso es lo que obtienes por ser estúpido, supongo.